No olvides seguir nuestro canal para estar al tanto de todo nuestro contenido. Dale like a los videos que te han sido útiles. Suscríbete para no perder ninguna actualización y continuar reforzando tus conocimientos de manera constante. Cada lección te ayudará a estar mejor preparado para enfrentar la prueba nacional con confianza y éxito. No te lo pierdas. Tema número 12. Actualidad política en América Latina. América Latina atraviesa un momento crítico en su historia contemporánea, que está marcado por profundas divisiones ideológicas y retos geopolíticos de gran envergadura. Desde el auge del socialismo del siglo XXI en países como Venezuela y Bolivia, hasta las reformas neoliberales que han caracterizado a naciones como Chile y Colombia, la región enfrenta la difícil tarea de equilibrar el crecimiento económico con la justicia social. Vamos a ver el siguiente tema. Situación general de América Latina. La ideología política. La región está marcada por una mezcla de gobiernos de izquierda progresistas, socialismo del siglo XXI y derechas neoliberales. En muchos casos, la polarización política es un elemento clave que define la estabilidad interna. Las relaciones geopolíticas, por ejemplo, Estados Unidos, China y Rusia, juegan un papel importante en la región. Mientras que Estados Unidos mantiene su influencia en algunos países, China ha emergido como un actor clave en infraestructura y comercio, particularmente en países que buscan alternativas a los préstamos occidentales, como es el caso de Venezuela y Argentina. Hay retos comunes en los países. La desigualdad social y económica es un desafío persistente en todos los países. Otro reto incluye crisis política, la inestabilidad institucional, las crisis migratorias como el caso de Venezuela y los problemas estructurales como la corrupción, la violencia y, lamentablemente, el narcotráfico. ¿Cuáles son las principales corrientes ideológicas que están en la integración latinoamericana en la actualidad? Pues bien, esta integración latinoamericana ha estado influenciada por diversas corrientes fuertes a nivel mundial y reflejan las diferencias políticas, sociales y económicas en todos los países de la región. Vamos a empezar con el progresismo y el socialismo del siglo XXI. Esta corriente ha asociado principalmente con gobiernos de izquierda en países como Venezuela y Bolivia, y en menor medida como Argentina. Su enfoque está en la soberanía económica, la redistribución de la riqueza y la solidaridad regional frente a potencias occidentales. Los proyectos de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, busca reducir la dependencia de instituciones financieras internacionales como el Oscuro Fondo Monetario Internacional. Eso es para el ALBA, ¿verdad? Y promover el comercio y la cooperación entre los países que integran el ALBA. Luego tenemos el liberalismo y neoliberalismo. Esta corriente ha sido promovida por gobiernos que buscan una mayor apertura comercial y relaciones estrechas con economías más desarrolladas. Países como Chile, Colombia y México han adoptado políticas neoliberales que priorizan el libre comercio, la inversión extranjera y acuerdos comerciales con países fuera de la región. La Alianza del Pacífico es un ejemplo de esta integración regional con importantes principios, que promueve el libre comercio y el crecimiento económico basado en los términos de la globalización. Y luego tenemos el nacionalismo y la soberanía. Algunos países como Ecuador, bajo gobiernos anteriores, y en Argentina, dependiendo de la administración, han combinado elementos de ambas corrientes. Si bien promueven la integración regional, lo hacen con un fuerte énfasis en la soberanía nacional y la independencia frente a grandes potencias y organismos internacionales. Este enfoque
busca equilibrar el crecimiento económico con las potencias y con la protección de los intereses nacionales. ¿Y cuáles son los organismos de ideologías que han creado en América Latina? Pues bien, varios organismos de integración han involucrado a países como Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile, Colombia, México y Bolivia. Aquí vamos a destacar algunos de los más relevantes. Iniciaremos con el Mercosur, Mercado Común del Sur. ¿Quiénes lo integran? Pues Argentina, Venezuela, en estos momentos está suspendido, ¿verdad?, por toda su situación, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Bueno, originalmente el Mercosur nació bajo una lógica de integración económica y comercial y buscaba la creación de un mercado común entre estos países. En los últimos años ha tenido altibajos, con algunos países promoviendo una visión más de protección y otros una de mayor apertura comercial. ¿Cuál es la función del Mercosur? Promover el comercio libre de aranceles entre los países que lo integran y coordinar políticas macroeconómicas y avanzar hacia la integración social y política. Alianza para el Pacífico. Países que lo integran, entre otros, ¿verdad?, Chile, Colombia, México y Perú. La ideología de la Alianza para el Pacífico es de corte liberal. Va con un enfoque en la integración económica, la eliminación de barreras comerciales y la apertura hacia mercados globales, en particular con Asia en el área del Pacífico. ¿Cuál es la función de la Alianza del Pacífico? Pues fortalecer el comercio entre los integrantes, facilitar la movilidad de personas, de bienes y capitales y mejorar la competitividad en los mercados globales. El ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Bueno, notemos que Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, de corte socialista, son los integrantes, entre otros. Bueno, su ideología está inspirada en el socialismo del siglo XXI y promueve la cooperación regional con un enfoque anticapitalista y antiimperialista de Estados Unidos. Fomenta la integración a través de la solidaridad y la complementariedad económica en lugar de una competencia de mercado. ¿Cuál es la función del ALBA? Bueno, fomentar proyectos de desarrollo social, infraestructura y cooperación entre los países miembros, promoviendo autonomía frente a organizaciones financieras internacionales. El CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Bueno, algunos países que lo integran son todos los que son de América Latina, o con ese término que se usa, y el Caribe. Aunque no está alineada con una sola corriente política, el CELAC ha promovido un enfoque más independiente respecto a Estados Unidos y Canadá y aboga por una integración que refleje los intereses comunes de todos los países de la región. ¿Cuál es la función del CELAC? Bueno, facilitar el diálogo político y diplomático entre los países de América Latina, promover cooperación en áreas como la lucha contra el cambio climático, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Y la Organización de Estados Americanos, la cual funge como una especie de protección de alianza entre todos los países, con la famosa expresión de que si un estado es atacado, es como si atacara a todos los que integran la OEA, además de apoyos en educación, apoyos en disposiciones económicas en toda la región latinoamericana. En conjunto, todas estas instituciones reflejan las distintas visiones y objetivos en torno a la integración regional en América Latina, pero también denota un poco la división que hay. Van estos enfoques económicos desde los liberales hasta proyectos de cooperación basados en el socialismo y el nacionalismo económico. Argentina. Bajo el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, Argentina adoptó políticas neoliberales
y empezó a privatizar empresas que estaban en manos del Estado, y la apertura económica se dio fuertemente. En las décadas del 2000, con la llegada de Néstor Kirchner y luego Cristina, el país giró hacia una tendencia política distinta, una mezcla de economías heterodoxas y progresismo social con un fuerte enfoque en la intervención estatal. La crisis económica recurrentes como la del 2001, la hiperinflación y las devaluaciones de la moneda argentina han sido uno de los problemas bastante fuertes. Tiene alta dependencia del sector agroexportador todavía, con problemas de inflación y una pobreza estructural. Movimientos sociales activos, incluidos de sindicatos y organizaciones feministas, y protestas masivas son el común denominador en los últimos años en Argentina, que ha generado pues obviamente una situación particular. Luego tenemos el caso de la nación venezolana. De Venezuela se habla mucho, sobre todo por los principios de los gobiernos chavistas de la actualidad. Bueno, pero antes de la década de los 90, gobiernos neoliberales, como el caso de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, generaron un descontento con las políticas que llevaron a la elección en su momento, en el año de 1999, de Hugo Chávez, quien introdujo el socialismo del siglo XXI, una nueva modificación de corte marxista-leninista con un fuerte control estatal. Después de Chávez, obviamente sabemos que está todo esto bajo el control de Nicolás Maduro, y Venezuela ha mantenido esa línea, aunque enfrenta una severa crisis económica y social. Desde la llegada de Chávez, Venezuela ha sido un país altamente polarizado entre partidarios del chavismo y la oposición, pero no han logrado, en el caso de la oposición, porque el gobierno socialista ha sido muy autoritario, cortando todas las posibilidades de expresión. La dependencia extrema del petróleo de Venezuela es uno de los problemas. Ha causado una crisis económica debido a la caída de los precios internacionales en los últimos años. Hay un colapso del sistema de salud y educación, hay migración masiva de venezolanos hacia otros países. Costa Rica ha sido parte de ese proceso, ¿verdad? Todo lo tenemos claro. Y hay una pobreza extrema y creciente que genera desigualdad social. Otro país, Ecuador. Bueno, Ecuador del 90 al 2000 tuvo periodo de inestabilidad política, con varios cambios de gobierno y una crisis económica profunda, ellos que llevó a la dolarización en el año 2000. En los últimos años, por ejemplo, Lenín Moreno, del 2017 al 2021, viró hacia una política más moderada, alejándose de Correa, por ejemplo, de las políticas de Correa y de Guillermo Lasso, ¿verdad? Esto ha impulsado políticas un poco neoliberales. El ciclo de gobiernos progresistas con alta intervención estatal, seguido por un intento de retorno al liberalismo económico con el gobierno de Guillermo Lasso, ha sido algo característico en Ecuador. En economía, Ecuador tiene una dependencia del petróleo, las exportaciones de producción primarias. La dolarización ha brindado estabilidad, pero también ha limitado la capacidad de ajustar la política monetaria. Entonces, tenemos un país que se ha dolarizado en los últimos años y sería un buen ejemplo para analizar el proceso, ya sea en Costa Rica o en otras naciones. En la parte social, Ecuador ha habido un aumento en la pobreza y en la desigualdad en los últimos años. Los movimientos indígenas y sociales han sido actores claves en la resistencia en las políticas económicas y neoliberales. Luego tenemos al gobierno de Chile,
Después del fin de la dictadura de Pinochet, Chile adoptó un modelo neoliberal con una fuerte apertura comercial y una estabilidad macroeconómica, y mantuvieron las bases económicas de un poco la dictadura de Pinochet. Ya en los últimos años ha sido una tendencia progresista. Por ejemplo, Gabriel Boric, el presidente, prometió una reforma estructural incluyendo una nueva constitución. Desde el punto de vista económico, Chile se ha considerado uno de los países más estables económicamente, con un enfoque en el mercado libre. Altos niveles de desigualdad han generado, por ejemplo, las protestas como las del 2019 y la demanda por mayores derechos sociales. En la parte social, hay altos niveles de desigualdad a pesar de un crecimiento económico fuerte, y movimientos estudiantiles y sociales han jugado un papel clave en la presión por cambios, ya sea en el sistema educativo y también de pensiones. Otra nación es la colombiana. Bueno, todos sabemos el caso de la guerrilla, ¿verdad?, que tuvo Colombia. Ya para 1900, de 1990 al 2000, los gobiernos conservadores y liberales han creado y mantenido un modelo económico neoliberal. Se han centrado en el libre comercio y en la inversión extranjera. Colombia, pues después ha tenido una situación de paz, pero eso no ha sido, pues obviamente, sencillo. En la política, ¿verdad?, el conflicto armado con las FARC, que se resolvió en parte con el acuerdo de paz del año 2016, aunque las distancias y otros grupos armados aún son un poquito el problema. Alta polarización política, y especialmente con la llegada de la izquierda al poder en el año 2022. En la parte económica, bueno, Colombia tiene una dependencia a la minería y al petróleo también, con esfuerzos por diversificar esta economía. Y hay problemas en la desigualdad, aunque el crecimiento económico en los últimos años ha sido constante. La parte social, hay desplazamiento forzado y violencia en áreas rurales, y hay un crecimiento de movimientos sociales, especialmente en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Luego tenemos la influencia del proceso del narcotráfico, el cual genera un gran problema y una especie de situación negativa para toda la zona de Colombia. México. Bueno, en el caso de México, tenemos modelos neoliberales bajo los gobiernos del partido del PRI y del PAN, con la firma del, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso fue un hito muy importante y fue bastante fuerte. Sabemos que ahora, en este mes de octubre, Claudia Sheinbaum ha sido, bueno, designada como la presidenta de México, ¿verdad?, la primera mujer en hacerlo en un país de corte muy alto en el machismo, ¿verdad? Entonces es un hito importante. En la parte económica, hay dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos, y todavía persiste la desigualdad y la pobreza en ciertas regiones, aunque con algunos avances en el bienestar social. Hay violencia relacionada con el narcotráfico y los carteles, eso lo tenemos claro, y eso genera un problema. Y hay un crecimiento de movimientos feministas y de derechos humanos en el país. Y por último, vamos a ver el país de Bolivia. Bolivia, cuando llegó al poder Evo Morales en el 2006, que va a gobernar hasta el 2019, implementó el socialismo del siglo XXI, con un fuerte enfoque en la nacionalización de los recursos y programas sociales para la población, especialmente indígena. Pues obviamente esto ya ha ido cambiando nuevamente en los últimos años, sobre todo
cuando ya Morales dejó de ser presidente y pues llegaron otros. En la parte económica, la dependencia de las exportaciones de gas y los recursos naturales han sido fuertes en Bolivia y hay un crecimiento económico sostenido, sobre todo durante la presencia de Evo Morales, con una reducción significativa en la pobreza. En la parte social, bueno, hay mejoras en la inclusión, en la población indígena, sobre todo, aunque siguen existiendo tensiones étnicas. Hay pleito ahí en Bolivia por la situación, ¿verdad?, del grupo étnico. Y hay movilizaciones sociales activas con un fuerte movimiento sindical y indigenista. América Latina en la actualidad, en la geopolítica. Bueno, veamos el caso de Argentina. Ideológicamente, ¿verdad?, centro izquierdista con el peronismo. Hay relaciones tensas con el Fondo Monetario Internacional. Hay una integración con el Mercosur y hay un comercio fuerte en los últimos años con el gobierno de China. Retos actuales: la inflación elevada, la deuda externa, la crisis económica y la pobreza creciente que genera un poco de inestabilidad política. En el caso de Venezuela, tenemos al chavismo, ¿verdad?, y socialismo del siglo XXI. Hay una alianza fuerte con Rusia, con China, con Irán, ¿verdad?, son de corte socialista. Y hay una oposición fuerte, enérgica hacia Estados Unidos y Europa, imperialistas, ¿verdad?, como dice Nicolás Maduro. Y hay un aislamiento internacional un poco fuerte con Venezuela. Hay crisis humanitaria, inflación descontrolada, migración masiva, sin importar, ¿verdad? Ya todos sabemos el caso y a pesar de que en la frontera entre Colombia y Panamá está el famoso tapón del Darién, los venezolanos de ahí lo cruzan. Ecuador. Hay polarización entre la izquierda correísta, ¿verdad?, de Correa, y la derecha liberal. También tenemos unos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, hay dependencia del petróleo y hay un comercio fuerte con Estados Unidos y con China. Retos: movilizaciones sociales contra las medidas de austeridad, desempleo, pobreza y crisis política. El gobierno de Chile es de corte neoliberal, con una transición hacia un modelo más inclusivo. Las relaciones geopolíticas, ¿verdad?, están en integración del comercio global y hay acuerdos con Estados Unidos, varios países de Asia y obviamente Europa. Retos actuales: la desigualdad social, reformas en procesos tras el estallido social del 2019 y hay una crisis de legitimidad institucional. Esto ha venido generando que se desee hacer un proceso constituyente. Me parece un poco a lo que pasa en Costa Rica. En el caso de Colombia, hay una derecha neoliberal con políticas de seguridad poco conservadoras. Hay alianzas estratégicas con Estados Unidos. De hecho, Colombia es uno de los países más fuertes en amistad con el gobierno de Estados Unidos. Hay acuerdos comerciales con la Unión Europea y con Asia. Retos actuales para Colombia: bueno, la implementación del acuerdo de paz con las FARC, tratar de evitar o eliminar el narcotráfico, las crisis migratorias venezolanas que pasan a su territorio y generalmente la desigualdad social y la violencia. En el caso de México hay un nacionalismo progresista. El gobierno de AMLO, ¿verdad?, de centro izquierda, fue bastante fuerte. Ahora ya tenemos una nueva presidenta. Hay tensiones sobre migración, ¿verdad?, siempre fuertes en el gobierno de Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos con el límite. Los intereses en la cooperación con China y Rusia han sido interesantes en los últimos años en México. Retos actuales para México: bueno, la crisis de seguridad y el narcotráfico, por supuesto. La corrupción en los gobiernos de los estados y el gobierno federal y la pobreza, la desigualdad y las tensiones con Estados Unidos sobre los procesos de migración. Y por último, Bolivia, un socialismo con un enfoque indígena, ¿verdad? Hay una alianza con Venezuela apoyo moderado, de Rusia y de China.
Y hay un reto actual para Bolivia que son las crisis políticas de la post-reelección de Evo Morales, ¿verdad? Hay tensiones étnicas y sociales, hay estabilidad institucional frágil, ¿verdad? No son muy fuertes, y hay una transición hacia un gobierno tras el conflicto, pues, obviamente electoral que se dio. América Latina pues sigue enfrentando grandes retos, altos niveles de pobreza, desigualdad, corrupción y problemas de seguridad. Todo esto, ¿verdad? Y los efectos del cambio climático y la necesidad de una transición hacia una economía más sostenible, pues se ha vuelto cuestiones claves. Y a pesar de estos desafíos, la región mantiene una rica diversidad cultural y política. Y hay esfuerzos importantes, ¿verdad? En marcha para mejorar la justicia social y el desarrollo económico, mientras se busca pues consolidar la democracia en los gobiernos, generando pues obviamente más estabilidad e inclusión de los sectores. No olvides seguir nuestro canal para estar al tanto de todo nuestro contenido. Dale like a los videos que te han sido útiles. Suscríbete para no perder ninguna actualización y continuar reforzando tus conocimientos de manera constante. Cada lección te ayudará a estar mejor preparado para enfrentar la prueba nacional con confianza y éxito. No te lo pierdas.